Javier Milei engañó a los argentinos, les vendió humo y se lo compraron. Milei les dijo a los argentinos en la campaña electoral que la casta iba a pagar el ajuste, pero lo que no les dijo, porque si lo hubiera dicho la gente no hubiera votado por él, es que cuando Milei hablaba de la casta, para Milei la casta es el pueblo argentino. Es imperdonable que en Argentina ha habido previamente tres periodos neoliberales: el del dictador Videla de los 70s, el de Menem de los 90s y el de Macri de los años 2015, etc. Y a pesar de haber tenido tres gobiernos neoliberales previamente, los argentinos no supieron reconocer al neoliberal Milei. Milei se hace llamar anarcocapitalista, pero básicamente y en realidad es un neoliberal recargado. Si acaso anarcocapitalista porque ejecutó todo el neoliberalismo y sus principios de golpe y de un jalón en Argentina. Javier Milei es admirador de Milton Friedman, un reconocido economista de las décadas pasadas, pero cuyo neoliberalismo ya ha sido clasificado y catalogado como un fracaso. Tan es admirador de Milton Friedman que uno de los perros de Javier Milei se llama Milton, en honor precisamente a Milton Friedman. Los neoliberales son guiados por una serie de principios establecidos y que tienen su origen en el consenso de Washington, como ser fanáticos de las devaluaciones, como hizo Ernesto Zedillo en el 95 en México, la de Javier Milei al día siguiente de su toma de posesión. También son fanáticos de mantener bajos salarios para beneficiar a los ultrarricos. Postulan el aumento de los precios de los servicios básicos como el gas, la luz, el agua, como hizo Javier Milei en Argentina. También dicen querer reducir al Estado y para ello proceden al despido de miles de personas, como hizo Milei en Argentina. También son partidarios de flexibilizar el empleo, que traducido a palabras simples es facilitar los despidos de la gente, también para beneficiar a los ultrarricos. También proponen y son fanáticos de condonar impuestos a los ultrarricos, por ejemplo, al nivel de Carlos Slim, etc., ¿no? Y toda una serie de medidas como también eliminar las jubilaciones de un régimen solidario y sustituirlo por un régimen de AFPs, como se llaman en Chile. El neoliberalismo es considerado un fracaso porque atenta contra los derechos sociales de los trabajadores. Ahora, Javier Milei en algunas entrevistas ha dicho que el neoliberalismo no existe y lo pretende negar con un simple juego de palabras, porque según Milei, el liberalismo viene de libertad y como no hay nueva o vieja libertad, pues no puede haber neoliberalismo, pero solo es un juego de palabras con el cual pretende negar la existencia del neoliberalismo, porque como todos los neoliberales, Javier Milei miente mucho.
El neoliberalismo sí existe y es una serie de doctrinas políticas y económicas cuyo origen estuvo en el Consenso de Washington y por el cual se propusieron una serie de políticas económicas como las ya mencionadas, que en realidad atentan contra los derechos de los trabajadores. El neoliberalismo surgió en la escuela de Chicago o en la Universidad de Chicago con Milton Friedman. Él es el principal guía moral de los neoliberales. Y hay que recordar que, como ya se mencionó, uno de los perros de Milley se llama Milton Friedman en honor precisamente a Friedman. En realidad el nombre es solo Milton, pero es en honor a Milton Friedman. Y claro que existe, solo que ya está desacreditado. Por eso los neoliberales quieren negar la existencia del neoliberalismo. Pero cualquier persona informada en economía sabe de la existencia del neoliberalismo, de la terapia del shock, etc. Lo que los neoliberales como Javier Milei no quieren que la gente sepa es que es un falso dilema el de neoliberalismo o comunismo o socialismo, porque en realidad hay otra vía alternativa al neoliberalismo que es un fracaso y el comunismo que es otro fracaso también, que es el capitalismo de Keynes con estado de bienestar. Es decir, no es ser neoliberal o ser comunista. El capitalismo de Keynes es una alternativa con estado de bienestar, pero los neoliberales también odian a Keynes. Entonces, para ellos solo la única alternativa es el neoliberalismo. Y cuando Javier Milei hablaba de libertad y de viva la libertad carajo y otras expresiones fanfarronas, no se refería a las libertades del pueblo argentino que ya existían. Se refería a la libertad económica que él propone al reducir el Estado y disminuir las regulaciones. Todo eso en beneficio de los empresarios. Entonces, lo que en realidad se debe hacer es eliminar el neoliberalismo del liberalismo, que es un capitalismo de Keynes con estado de bienestar. No es ser comunista ni socialista, se puede ser capitalista con estado de bienestar, por el cual había derechos sociales para los trabajadores y que es el capitalismo con estado de bienestar el que ha producido la mayor era conocida en la historia de crecimiento y prosperidad en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es lo que los neoliberales niegan y no quieren que la gente sepa. Entonces, debe quedar claro que al proponer que se elimine el neoliberalismo como ya ha sido propuesto a nivel mundial por grandes economistas en la actualidad, al reconocer que el neoliberalismo fue un fracaso que atentó contra los derechos sociales de los trabajadores, la alternativa es, como ya se mencionó, un capitalismo con estado de bienestar, obviamente mejorando el de Keynes para no caer en excesos que pudiesen ser contrarios también y desde luego no caer en el comunismo o socialismo.
porque tanto el comunismo, el socialismo y el neoliberalismo son un fracaso a nivel mundial.